Capacitores. ¿Qué es un capacitor? También conocido como condensador o capacitor, es un dispositivo que almacena energía en un campo electrostático. El primero que se fabricó fue la famosa botella de Leyden. Esta pues fue uno de los condensadores más simples, almacenaba una gran cantidad de energía eléctrica, la cual podía liberarse o descargarse mediante una varilla de descarga, como la que vemos en la parte izquierda de la imagen. La primera botella de Leyden se fabricó en 1745 aproximadamente y aún se utiliza en algunos experimentos de laboratorio. Aquí tenemos a las famosas botellas de Leyden, que pues eran con condensadores o capacitores muy simples, y aquí tenemos a los que son ahora los capacitores actuales, que son muy pequeños y que se utilizan en electrónica. La magnitud que caracteriza un condensador es su capacidad, es decir, la cantidad de carga eléctrica que puede almacenar a una diferencia de potencial determinado. La carga eléctrica, que es Q, acumulada, es directamente proporcional al potencial de una batería, la cual sus unidades que emplea son los volts, y para conocer la capacidad que tiene pues lo denominamos capacitancia. Las unidades que ocupa la capacitancia en el sistema internacional son el coulomb sobre volt, a lo que denominamos el Faraday. El capacitor más sencillo es el de placas paralelas, y como la capacitancia solo depende de la geometría de las placas, entonces tenemos lo siguiente. Y aquí tenemos nuestras fórmulas. Esta nos dice que la carga eléctrica que utiliza la unidad de coulombs es igual a la capacitancia, que se emplea las unidades de coulomb sobre volt, que es igual a un Faraday, por el potencial eléctrico que se mide en volts. Nosotros podemos aquí conocer la capacitancia haciendo un despeje. Pues pasamos al potencial eléctrico, está multiplicando, pasa dividiendo y nos queda la carga entre el potencial eléctrico, y eso nos da el Faraday, que es la unidad que emplea la capacitancia. De igual forma tenemos la siguiente fórmula, que tenemos que capacitancia es igual a la constante de proporcionalidad, la cual tiene un valor de 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Todo esto por el cociente del área de las placas en metros cuadrados sobre la distancia entre las placas, la cual emplea la unidad de metros. Ejercicio número 1. ¿Qué capacitancia tendrá un capacitor que cuenta con dos placas paralelas de cobre de 2 milímetros de lado, separadas entre sí por 3 por 10 a la menos 4 metros? Bueno, tenemos que basarnos y tener en cuenta nuestras dos fórmulas que podemos ocupar. En este caso nos piden la capacitancia, podemos ocupar esta fórmula o tener aquí que hacer un despeje, teniendo en cuenta los datos que nos dan. Y pues queremos conocer la capacitancia, nos dan la distancia que es de 3 por 10 a la menos 4 metros, y nos dice que cada placa tiene de lado 2 milímetros. Entonces básicamente tenemos esta representación, este esquema. Estas son las dos placas, la negativa, la positiva, y nosotros queremos conocer la capacitancia que hay. Recordemos que la capacitancia se mide en faradios. Y entonces pues aquí tenemos la placa, supongamos, y de lado, cada lado mide pues 2 milímetros. Entonces vamos a ocupar esta fórmula. ¿Por qué? Pues porque los datos que nos dan concuerdan con esta. No nos dan la carga, no nos dan el potencial eléctrico, podemos sacar el área, tenemos la distancia y la constante también la tenemos, que es de 8.85 por 10 a la menos 12. Y entonces pues ocupamos esta fórmula, ¿ok? Tenemos que la capacitancia es igual a la constante de proporcionalidad por el área entre la distancia. Y ok, sustituimos los datos que tenemos en nuestra fórmula. Tenemos la constante, que es de 8.85 por 10 a la menos 12. Esto por el área, que es el dato que nos falta por obtener, y la distancia, ok. Ya solo tenemos que obtener nuestra área. Para eso pues conocemos nosotros la fórmula del cuadrado, pero el área recordemos que tiene que estar en metros cuadrados, por lo tanto hay que hacer una conversión de milímetros a metros y posteriormente ocupar la fórmula del cuadrado para conocer su área. Entonces tenemos que un metro es igual a 1000 milímetros. Nosotros tenemos 2 milímetros. ¿A cuántos metros va a equivaler?
multiplicamos 2 por 1 y dividimos entre 1000, una regla de 3 básica, y obtenemos 2 por 10 a la menos 3 metros. Vamos ahora a desarrollar este resultado en la fórmula del cuadrado para obtener su área, y esta nos dice que es lado al cuadrado. Entonces vamos a multiplicar el lado que obtuvimos, es decir, este lado, ya en metros, dos veces, ¿no? 2 por 10 a la menos 3 al cuadrado, es decir, 2 por 10 a la menos 3 metros por 2 por 10 a la menos 3 metros. Y como resultado nos da 4 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Esto es el área de toda esta placa, es decir, de las dos, ya que son iguales, pero aquí solamente tenemos el área de una. Y nos dice que tenemos dos placas, aquí está en la imagen y aquí también en el texto. Entonces vamos a multiplicar esta área por 2 y el resultado es de 8 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Posterior a eso vamos a sustituir esto en la parte del área y tenemos lo siguiente: 8.85 por 10 a la menos 12 por 8 por 10 a la menos 6 entre 3 por 10 a la menos 4. Y haciendo las operaciones correspondientes obtenemos 2.36 por 10 a la menos 13 faradios. Ejercicio número 2. ¿A qué distancia deben colocarse dos placas de 0.035 centímetros de lado si su capacitancia es de 6 por 10 a la menos 12 faradios? Bueno, queremos conocer la distancia. Sabemos que cada lado de la placa mide 0.035 centímetros y también tenemos la capacitancia, la cual es de 6 por 10 a la menos 12 faradios. De igual forma tenemos en cuenta aquí nuestras dos fórmulas que podemos ocupar, el ejemplo de las placas para que podamos entender mejor y nuestra fórmula de capacitancia, ¿ok? Esta es la que vamos a ocupar porque pues nos dan los siguientes datos. Podemos obtener el área con esto y también tenemos la capacitancia. También conocemos la constante, solo nos falta conocer la distancia. No nos dan la carga en coulombs ni tampoco el potencial eléctrico en volts. Entonces nosotros queremos conocer la distancia. Tenemos que hacer un despeje. ¿Por qué? Porque así obtenemos la capacitancia, pero ahora queremos conocer la distancia. Entonces la distancia va a pasar multiplicando porque está dividiendo y nos va a quedar que distancia por capacitancia es igual a la constante de proporcionalidad por el área. Y posteriormente pasamos ahora a la capacitancia que está multiplicando, pasa dividiendo y nos quedaría como distancia es igual a la constante de proporcionalidad por el área entre la capacitancia. Ahora tenemos de igual forma la placa como en el ejemplo anterior. Y nosotros sabemos que cada lado de la placa mide 0.035 centímetros. Tenemos que conocer el área, ¿ok? Ahora sustituimos nuestros datos en nuestra fórmula, que es esta ya. Tenemos la constante de proporcionalidad, necesitamos el área, no la conocemos, y también tenemos nuestra capacitancia en faradios. Entonces vamos a conocer el área. ¿Qué hacemos? Pues hay que convertir de centímetros a metros. Yo sé que un metro tiene 100 centímetros, tengo 0.035 centímetros de cada lado, ¿cuántos metros me va a equivaler? Hago una regla de 3 básica, 0.035 por 1 y divido entre 100 y esto me da 3.5 por 10 a la menos 4 metros. Ahora, ya que tengo en metros cada lado, voy a emplear la fórmula del cuadrado. Esta me dice que el lado al cuadrado, tengo que multiplicar un lado, la medida de un lado pues es un cuadrado, y esto elevado al cuadrado, es decir, voy a multiplicar esa misma medida dos veces. Y me queda entonces 3.5 por 10 a la menos 4 metros por 3.5 por 10 a la menos 4 metros o 3.5 por 10 a la menos 4 metros, eso elevado al cuadrado. Y como resultado obtengo 1.225 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Pero como son dos placas, también tengo que multiplicarlo por 2. Y esto me da un resultado de 2.45 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Y ahora sí sustituimos nuestro resultado, nuestra área, en esta parte. Y nos quedaría como 8.85 por 10 a la menos 12 por 2.45 por 10 a la menos 7 entre 6 por 10 a la menos 12. Y finalmente nos otorga un resultado de 3.613 por 10 a la menos 7 metros. Y esta es la distancia
distancia a la que deben colocarse dos placas de 0.035 centímetros de lado. Ejercicio número 3. ¿Qué área deben de tener las placas de un capacitor que se encuentran separadas 0.08 milímetros y cuya capacitancia es de 8.2 por 10 a la menos 16 faradios? Quiero conocer el área y me proporcionan la distancia a la que están separadas las placas, que es de 0.08 milímetros, y me dan la capacitancia, la cual es de 8.2 por 10 a la menos 16 faradios. Considero mi pequeño formulario que tengo en la parte de aquí, y por los datos que me dan voy a ocupar la fórmula de la derecha. Y también tengo mi esquema para basarme en cómo lo tendría yo el problema. Y pues tengo la placa, yo quiero conocer el área de esa placa, es decir, de las dos van a tener la misma. Me dice qué área deben de tener las placas. Entonces lo que voy a hacer es basarme en esta fórmula que me dice que capacitancia es igual a la constante de proporcionalidad por el área entre la distancia. Quiero conocer el área, entonces voy a pasar, está dividiendo la distancia, la voy a pasar multiplicando. Me quedaría distancia por capacitancia es igual a la constante por el área. Ahora yo quiero conocer el área, entonces la constante está multiplicando, va a pasar dividiendo y me quedaría de la siguiente manera. Distancia por capacitancia entre la constante de proporcionalidad es igual a el área. Posteriormente voy a sustituir los datos que me dan. Entonces tengo aquí la capacitancia, tengo aquí la constante de proporcionalidad y me falta la distancia, aunque sí la tengo, pero la tengo en milímetros, hay que convertirla a metros. Entonces un metro tiene 1000 milímetros, tengo 0.08 milímetros, ¿a cuántos metros equivale? Una regla de 3, 0.08 por 1 metro entre 1000. Y esto me da como resultado 8 por 10 a la menos 5 metros. Y sustituyo este valor en la distancia y me quedaría como 8 por 10 a la menos 5 por 8.2 por 10 a la menos 16 entre 8.85 por 10 a la menos 12. Y el área entonces de cada placa es de 7.412 por 10 a la menos 9 metros cuadrados.